En un tiempo antiguo, cuando los valles se llenaban de silencio y las estrellas brillaban con un misterio que solo los elegidos podían entender, vivía un hombre llamado Abraham. Era un hombre de fe firme, un caminante de promesas y un servidor fiel de Dios. Después de años de espera, había recibido el regalo más preciado, su hijo Isaac, el hijo prometido nacido cuando la esperanza parecía ya perdida. Isaac no solo era su hijo, era la prueba viviente de que los milagros existen, el fruto de una promesa divina que había cambiado su destino para siempre. Abraham lo amaba con todo su corazón y soñaba con verle crecer, convertirse en un hombre fuerte y justo, y continuar la línea de bendiciones que Dios le había prometido. Pero en la quietud de una mañana, mientras el sol apenas tocaba el horizonte, Abraham escuchó una voz que vino desde lo alto, clara y solemne, que rompió la paz como un trueno en la tormenta. «Abraham». La palabra flotó en aire, reverberando en lo más profundo de su ser. «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y véndelo en sacrificio en el monte que yo te mostraré». El mundo pareció detenerse por un instante. Abraham sintió cómo el peso de esas palabras aplastaba su pecho, como si el tiempo se congelara y una tormenta se desatara dentro de su alma. ¿Cómo podía el Dios que le había prometido bendecirlo con innumerables descendientes pedirle semejante sacrificio? ¿Cómo entregar a su único hijo, su esperanza, su futuro? Pero Abraham era un hombre de fe profunda, un hombre que había aprendido a confiar incluso en lo imposible. La duda luchó con su corazón, pero la obediencia y el amor a Dios ganaron la batalla interna. Sin preguntas, sin protestas, preparó su mente y su alma para lo que se avecinaba. Sabía que el camino sería difícil, que la prueba pondría a prueba no solo su fuerza física, sino la fuerza de su espíritu. Con un peso indescriptible sobre sus hombros, comenzó a preparar todo para el viaje hacia el monte Moriah, sin saber qué le esperaba allá arriba. Lo que Abraham no sabía era que ese viaje marcaría no solo su destino, sino el destino de toda la humanidad. El sol aún dormía cuando Abraham y su hijo Isaac comenzaron el ascenso hacia el monte Moriah. Isaac, sin saber aún el propósito oscuro que envolvía aquel viaje, caminaba con paso ligero, lleno de confianza en su padre, mientras Abraham llevaba consigo el cuchillo afilado y la leña para el sacrificio, en silencio y con el corazón pesado. Cada paso era un peso invisible que hundía a Abraham más profundo en la angustia. Recordaba las promesas, las bendiciones, el pacto eterno que Dios había hecho con él, pero ahora todo parecía a punto de desmoronarse en un instante. A Isaac, curioso, rompió el silencio. «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». La pregunta inocente y sincera atravesó el pecho de Abraham como una flecha. Por un momento dudó, pero respondió con voz firme: «Dios proveerá, hijo mío». El viento soplaba entre los árboles, como susurrando secretos antiguos, y una tensión palpable envolvía el camino. No había marcha atrás. Al llegar a la cima del monte, Abraham construyó el altar con manos temblorosas, mientras Isaac, atado con cuerdas, miraba a su padre con ojos llenos de confianza, sin comprender la terrible prueba que se avecinaba. El silencio era abrumador. Abraham alzó el cuchillo con una mano firme, dispuesto a obedecer hasta el final. Pero justo en ese momento, una voz retumbó desde el cielo, poderosa y urgente: «¡Abraham, detente! No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada». Un instante eterno suspendió el tiempo. El aire se detuvo, ni el viento se atrevía a moverse. El brazo de Abraham quedó congelado en el aire, con el cuchillo suspendido sobre el pecho de su hijo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su alma dividida entre obediencia y amor. Y entonces, una segunda vez, la voz resonó desde el cielo, clara como la luz misma: «Ahora sé que temes a Dios,
¿por qué no me has negado a tu hijo, tu único hijo? En ese instante, el rostro de Abraham se iluminó, no con luz natural, sino con el peso de la comprensión divina. Aquello no había sido solo una prueba de obediencia, había sido una declaración celestial, que la fe verdadera implica confiar incluso cuando el camino parece imposible. Abraham bajó lentamente el cuchillo, sus manos temblaban. Corrió hacia Isaac y lo desató con cuidado. El muchacho lo miraba no con miedo, sino con asombro, como si hubiera entendido, aunque en parte, que había sido testigo de algo sagrado. Y entonces, como un susurro del cielo transformado en realidad, Abraham alzó la vista. Allí, atrapado entre los arbustos, apareció un carnero, fuerte, sano y listo para el sacrificio. Una ofrenda enviada por el mismo Dios. Abraham no dijo palabra, solo adoró. Allí, en la cima del monte Moriah, entre lágrimas, fuego y fe, ofreció el carnero como sacrificio en lugar de su hijo, y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa, el Señor proveerá. Pero lo que Abraham aún no sabía, es que esta historia sería un eco que resonaría siglos después, en otro monte, con otro hijo. Uno que no sería librado, el sacrificio había terminado. El fuego consumía el carnero mientras el humo ascendía al cielo como una señal silenciosa entre el hombre y Dios. Abraham, con el corazón aliviado pero transformado para siempre, miró el horizonte. No era el mismo hombre que había subido ese monte. Ahora conocía el límite de su fe, y ese límite había sido traspasado por la obediencia. Pero en el silencio del monte algo más había quedado sembrado. Una sombra o quizás una profecía, porque este no fue solo un sacrificio detenido, fue una señal, una anticipación, un modelo celestial de algo que vendría mucho después. El padre que estuvo dispuesto a entregar a su hijo, el hijo inocente que se dejó atar sin resistencia. El altar, la leña, el fuego, la montaña, todo apuntaba hacia adelante, hacia un día futuro, hacia otro padre y otro hijo, un día en el que no habría carnero en readostos, no habría voz que dijera, «Detente». Ese hijo sí sería entregado, y lo haría por todos. En ese momento, sin saberlo, Abraham fue parte de algo eterno. Dios no solo estaba probando a un hombre, estaba mostrando su plan para salvar al mundo. Y así, el eco de aquel cuchillo detenido seguiría resonando por los siglos. Siglos pasaron, reinos cayeron, naciones se levantaron, profetas hablaron, y aún así, el eco del monte Moriah no se apagaba, se mantenía como un susurro divino entre las páginas de la historia, esperando su cumplimiento final, hasta que un día, en una pequeña ciudad llamada Belén, nació un niño. No era cualquier niño. Era el Hijo unigénito de Dios, no un hijo prometido a un solo hombre, sino un Salvador prometido a toda la humanidad. Su nombre era Jesús. Creció en sabiduría y en gracia, pero su destino no era simplemente enseñar, sanar o hacer milagros. Él había venido con un propósito, ser el sacrificio final. Y entonces, siglos después del altar de Abraham, en otro monte, esta vez llamado Gólgota, se alzó otro madero. Esta vez no era un altar de piedras, era una cruz, y sobre ella no había un carnero, había un hijo. Y esta vez no se escuchó ninguna voz desde el cielo que dijera, «Detente». No hubo carnero esta vez. No hubo arbustos ni ángeles que descendieran con un grito. El Padre Celestial no detuvo la mano, porque esta vez el Hijo era el sacrificio. Jesús, el Hijo amado, cargó la cruz sobre sus hombros como Isaac llevó la leña, solo que él sabía perfectamente lo que le esperaba. No fue atado, se entregó voluntariamente. No hubo sustituto, él fue el sustituto. Él fue. Y mientras los clavos atravesaban sus manos, mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, una verdad eterna se manifestaba. Lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer, Dios lo hizo. Murió porque el Padre lo entregó por amor.
Y en aquel momento, en lo alto del monte, cuando Jesús exhaló su último aliento y dijo, «Consumado es», el eco del monte Moriah se apagó. La historia no se repitió, se cumplió. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué no hubo voz que lo salvara como a Isaac? ¿Por qué el Hijo Perfecto tuvo que ser colgado, sangrando en una cruz? La respuesta es tan sencilla como profunda. Por ti, por mí, por todos. Porque el pecado, esa separación invisible pero eterna entre el hombre y Dios, tenía un precio. Y el único lo suficientemente puro como para pagarlo era el Hijo, no el hijo de Abraham, sino el Hijo de Dios. Cada latigazo, cada clavo, cada lágrima, fue por amor, no por obligación. En ese sacrificio, Jesús no solo murió, nos reconcilió con el Padre, hizo lo que ninguna religión, esfuerzo humano o buena intención podía hacer: abrir el camino de regreso al corazón de Dios. ¿Recuerdas el monte Moriah, donde Abraham dijo, «El Señor proveerá»? Ese día, en el Calvario, Dios proveyó vida, perdón y redención, y lo hizo sin reservas, sin detenerse. Hasta el final, todo lo que ocurrió en Moriah, todo lo que sucedió en el Calvario, no fue solo historia antigua, fue por ti, porque así como Abraham fue probado, tú también serás probado, tal vez no en un altar con cuchillo en mano, pero en decisiones diarias, en momentos donde la fe duele, donde Dios te pide soltar lo que más amas, confiar cuando todo parece perdido. La cruz no solo fue un acto de redención, fue un modelo de entrega. Jesús no vino solo a morir, vino a mostrarte cómo vivir, amando sin medida, confiando sin entender, obedeciendo sin condiciones. Y ahora, la pregunta no es solo, ¿qué hizo Abraham? ¿O qué hizo Dios? La verdadera pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Tomarás este sacrificio como una historia lejana, o como la puerta abierta que Dios ha dejado para que regreses a Él? Tal vez nunca subas un monte, como Abraham. Tal vez nunca cargues una cruz literal como Jesús. Pero en tu vida ya estás en un camino, y tarde o temprano vas a encontrarte en tu propio Moriah. Dios va a pedirte cosas que no entiendes. Va a probar tu fe, no para destruirte, sino para formarte, para mostrarse a ti. Y cuando ese momento llegue, confiarás, porque el mismo Dios que detuvo la mano de Abraham, el mismo que entregó a su hijo en la cruz, es el mismo que te llama hoy, no para juzgarte, no para condenarte, sino para decirte, yo también entregué a mi hijo, por amor a ti. Tú no eres un accidente, tu vida no es irrelevante. El sacrificio fue personal. Jesús murió con tu nombre en su corazón. Ahora la decisión es tuya. No se trata de religión. Se trata de responder al amor más grande que existe. Así termina la historia. O tal vez así comienza la tuya. Porque el Dios que llamó a Abraham, el que entregó a Jesús, el que proveyó en Moriah y se sacrificó en el Calvario, busca corazones dispuestos, almas que digan, aquí estoy, Señor. Aunque no entienda, confiaré, tu vida puede cambiar. Hoy puede ser tu monte Moriah, hoy puede ser tu momento de fe, hoy puede ser tu momento de fe. Hoy puedes decirle a Dios, acepto tu sacrificio. Te entrego mi vida. Y si lo haces, no caminas solo. Caminas con el Dios que provee, con el Hijo que salva, con el Espíritu que guía. Esto no es solo una historia épica de la Biblia, es una historia viva, una historia que te llama por nombre. Porque desde Abraham hasta Cristo, y desde Cristo hasta ti, el plan de Dios ha sido siempre el mismo: rescatarte, amarte, salvarte. Y esta es una historia de fe, de obediencia y de un Dios que sigue escribiendo historias con aquellos que se atreven a confiar en Él. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides compartirla, darle like
y suscribirte para más contenidos que te conectan con la palabra de Dios. Que Él ilumine tu camino, te fortalezca en tus pruebas y te guíe en cada paso. Hasta la próxima.